El agua helada invadió mi boca y mi nariz en el mismo instante. Me hundí como una piedra batiendo los brazos desesperadamente sin lograr subir a la superficie. Mis pulmones ardían como si hubiera tragado fuego puro. Allá arriba, a través de la superficie distorsionada por mi propio pánico, escuchaba sonidos ahogados. Eran risas, carcajadas altas, crudas, despiadadas. Y entonces, su voz estridente cortó el agua como una navaja afilada. Parece que la madre del novio no sabe nadar, ¿verdad, pobrecita? Más risas. Estaba muriendo ahogada en la piscina de mi propia casa en Coyoacán, en plena fiesta de compromiso de mi hijo. Y esa mujer, doña Teresa, la madre de la novia, me había empujado a propósito por la espalda. El peso de mi vestido de fiesta, ese que compré con tanta ilusión, me arrastraba hacia el fondo del abismo. Mis ojos picaban por el cloro y ya no podía contener la respiración. Miré hacia arriba viendo las siluetas borrosas de las personas que deberían ser mi familia. Iba a morir ahí, rodeada de invitados que preferían mirar y disfrutar el macabro espectáculo. Justo cuando la oscuridad empezaba a tragar mi visión y mis fuerzas se apagaban, sentí unas manos fuertes agarrándome por la cintura con una fuerza salvaje. Era mi hijo Mateo. Se había lanzado al agua con su traje de diseñador sin importarle nada. Cuando me sacó a la superficie tosí violentamente, escupiendo agua, temblando de pies a cabeza. Mi ropa estaba pegada a mi cuerpo, pesada como la humillación pública que me cubría. Miré a mi alrededor buscando un rostro compasivo. Nadie había intentado ayudarme, absolutamente nadie. Valeria, la novia de mi hijo, esa muchacha de rostro angelical, estaba de pie al borde de la piscina, riéndose con la boca escondida detrás de su mano de uñas perfectamente pintadas. Su madre Teresa estaba con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción repugnante en su rostro estirado por la vanidad. Mateo me abrazó fuerte, empapado con el agua escurriendo de su cabello, y me susurró al oído con una voz ronca que me heló la sangre más que el agua: calma, mamá. Tranquila. En 2 horas voy a resolver esto. Yo no entendía qué quería decir. Estaba en estado de shock. Pero 2 horas después, mi hijo hizo algo que destruyó por completo a la familia de esa mujer. Y te lo juro por Dios, se merecían cada segundo de su ruina. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. Pero para que entiendas la magnitud de esta traición y cómo llegamos a este infierno, necesito contarte de dónde vengo. Mi nombre es Elena, tengo 64 años. Fui la esposa de Roberto durante más de 30 años. Él era un hombre bueno, de esos que ya no existen, que se rompía el lomo todos los días para que nunca nos faltara un plato de comida en la mesa. Construimos juntos nuestra casa de estilo colonial, con su patio amplio, sus enredaderas y su pequeña piscina ladrillo por ladrillo, sacrificio tras sacrificio. Tuvimos a Mateo, y pasé mi vida entera siendo maestra cuidando niños ajenos para poder pagarle los estudios y darle un buen futuro al mío. Soñábamos con envejecer juntos, tomando café de olla en las tardes frías, viendo correr a los nietos en el jardín. Pero la vida no pide permiso para romperte el alma. Dios escribe derecho con renglones torcidos, dicen. Hace 4 años un infarto fulminante me arrebató a Roberto en nuestra propia cocina. Se llevó la mano al pecho, me miró con una disculpa silenciosa en los ojos y se desplomó. Mi mundo entero murió esa mañana en el piso de cerámica. Me quedé viuda a los 60 en una casa enorme que de repente se sentía vacía, donde el silencio gritaba su ausencia en cada rincón. Sin embargo, las mujeres mexicanas no nos quebramos para siempre. Lloré todo lo que tenía que llorar en las madrugadas solitarias y me aferré a Mateo. Él se convirtió en mi ancla, en mi única razón para respirar. Mi muchacho, ahora un ingeniero civil exitoso y amoroso, venía a verme cada semana. Siempre me abrazaba y decía: mamá, tú eres mi reina, nunca te voy a dejar sola. Y yo le creía con cada fibra de mi ser, hasta que un día de abril el destino tocó a mi puerta. Llegó con ella, Valeria. 28 años, hermosa como actriz de telenovela, vestida con ropa cara y un perfume dulzón que me mareaba. Me saludó con un beso al aire, sin siquiera tocar mi mejilla, y una sonrisa de plástico que no le llegaba a los ojos. Durante esa primera cena, le serví los tamales que había preparado con tanto esmero desde temprano. Ella apenas los tocó, arrastrando el cuchillo contra el plato de porcelana con un sonido chirriante que me erizó la piel.
Alegó tener una dieta estricta, pero sus ojos no dejaban de escanear el comedor. Miraba los muebles de caoba, los candelabros, los metros cuadrados del patio exterior. No miraba la casa de su futura suegra. La evaluaba como un buitre calculando cuánta carne quedaba en el hueso. ¿Y vive usted solita en toda esta inmensidad? Doña Elena me preguntó, remarcando la palabra solita, como si fuera una debilidad, una enfermedad incurable. Sí, aquí están los recuerdos de mi esposo, aquí está mi vida entera, respondí sintiendo un nudo amargo en la garganta. Valeria intercambió una mirada rápida, casi imperceptible con Mateo. Una mirada fría, calculadora como el filo de un bisturí a punto de hacer el primer corte. En ese momento preciso un escalofrío me recorrió la espalda. Mi instinto de madre gritó una advertencia desde lo más profundo de mis entrañas. Esta mujer no amaba a mi hijo por quien era, amaba lo que él podía darle. Y yo, su madre, la mujer que dio su juventud por él, era solo un estorbo viejo en su camino hacia el altar. Intenté convencerme de que eran imaginaciones mías, celos absurdos de una viuda aferrada a su único hijo. Qué equivocada y estúpida fui. La verdadera pesadilla apenas estaba tomando forma en la sombra de su falsa dulzura. Porque Valeria no venía sola a destruir mi paz. Traía consigo a la peor víbora de toda su madre, doña Teresa. Y el macabro plan que ambas tejían en la oscuridad para arrancarme mi hogar y mi dignidad era tan perverso que ni el diablo mismo lo hubiera imaginado. Las paredes de esta casa en Coyoacán guardan ecos que solo yo puedo escuchar. En las madrugadas gélidas, mientras preparo mi café de olla con canela, casi puedo sentir los pasos pesados de mi Roberto bajando por la escalera de madera que él mismo barnizó con sus propias manos. Ese silencio sepulcral que trae la viudez es un monstruo despiadado que te devora lentamente el espíritu, pero yo me negaba rotundamente a ser su presa. Tenía a Mateo. Mi hijo era mi luz, el orgullo de mis entrañas, el ancla que me mantenía atada a este mundo. Pero el amor a veces nos pone vendas tan gruesas y oscuras en los ojos que caminamos directo hacia el precipicio con una sonrisa de oreja a oreja. En el mes de junio, con la voz temblando de una emoción desbordante, mi muchacho me anunció que le pediría matrimonio a Valeria. Me mostró el video grabado en aquel restaurante de lujo, ella tapándose la boca con ambas manos llorando lágrimas que parecían diamantes perfectamente pulidos, abrazándolo como si fuera el centro absoluto de su universo. Yo lo abracé también, fingiendo una alegría inmensa, para no arruinar su momento, pero por dentro el estómago se me revolvía con una náusea inexplicable y fría. Mi instinto de madre no fallaba, nunca lo hace. Semanas después de que el anillo de compromiso brillara arrogante en su dedo, la máscara de la nuera perfecta y sumisa empezó a resquebrajarse de una manera sutil pero perturbadora. Las llamadas telefónicas de Valeria cambiaron drásticamente de tono. Ya no me preguntaba por las recetas de los tamales que tanto le gustaban a Mateo, ni por sus anécdotas de la infancia para conocernos mejor. Ahora sus preguntas eran flechas envenenadas disfrazadas de una curiosidad inocente. «Oiga, suegrita», me dijo una tarde con esa voz melosa que me producía escalofríos, y don Roberto le dejó un buen seguro de vida. Digo, para que usted no pase apuros en su vejez. Por cierto, esta casona tan inmensa en la que vive, ¿las escrituras están solo a su nombre o ya le pasó su parte legal a Mateo? El teléfono casi se me resbala de las manos temblorosas. Un sudor helado me recorrió la nuca. Le respondí seca y cortante como un cristal roto, que esos eran asuntos estrictamente privados y que no tenía por qué preocuparse por mis finanzas. Ella soltó una risita metálica vacía de cualquier empatía, jurando que solo preguntaba porque ya íbamos a ser familia. Familia. Esa palabra sagrada sonaba a una vil amenaza saliendo de sus labios pintados. Muchas de nosotras guardamos presentimientos que nos asfixian el alma, señales oscuras que ignoramos por puro amor a nuestros hijos. Si entiendes el peso que llevo en el pecho, deja tu saludo y dime desde qué ciudad me escuchas. No estamos solas en este espinoso camino. El verdadero terror, sin embargo, no era Valeria. Ella era solo una aprendiz aplicada. El demonio mayor me esperaba agazapado en el mes de julio, cuando fui invitada a una carne asada para conocer formalmente a sus padres. La casa estaba ubicada en una zona que pretendía ser exclusiva, pero el barniz de la supuesta riqueza se estaba descarapelando por todos lados. Don Mauricio, el padre, un hombre de mirada sumamente cansada y derrotada por la vida, me saludó con una timidez que rayaba en la vergüenza absoluta.
Llevaba meses desempleado y su frustración era palpable. Pero doña Teresa, Dios santo, doña Teresa, era un espectáculo grotesco y alarmante. Bajó las escaleras envuelta en ropa demasiado ajustada para su edad, con el cabello teñido de un rubio platinado casi blanco y una capa de maquillaje tan gruesa que no lograba ocultar la amargura incrustada en sus facciones. Me escaneó de pies a cabeza con una mirada cargada de asco y superioridad. «Ah, con que usted es la famosa madre de Mateo», dijo en voz alta, asegurándose de que todos los presentes escucharan su veredicto. Pensé que era más mayorcita. Digo, yo tengo 58, pero como me la paso en el gimnasio y me pongo mi Botox, todos juran que parezco de 40. Usted ya se ve muy acabadita, ¿no? Me tragué la bilis que me quemaba la garganta. Sonreí con los labios apretados, sintiendo cómo Mateo me apretaba la mano por debajo de la mesa de cristal, visiblemente incómodo por la falta de respeto de su futura suegra. Durante toda la larga tarde, esa mujer no paró un segundo de alardear. Hablaba de viajes a Europa que seguramente nunca ocurrieron, de bolsas de diseñador exclusivas y de la inmensa plusvalía de su residencia. Pero el diablo está en los detalles y yo tengo buen ojo. Mientras ella presumía millones inexistentes, yo veía la pintura descascarada del techo en la sala, los muebles con el tapiz desgastado y el auto modelo 2015, todo abollado, estacionado tristemente en el garaje. Todo era una fachada monumental, una obra de teatro barata, sostenida por deudas abismales que los estaban asfixiando lentamente. El clímax de su audacia llegó justo antes de irnos, cuando el sol ya se ocultaba. Teresa me acorraló cerca del asador humeante. Agarró mi brazo de improviso, clavándome sus uñas postizas con una fuerza totalmente innecesaria, un acto físico agresivo que me advirtió de su violencia oculta. Se inclinó hacia mí apestando a vino barato mezclado con perfume caro, y me susurró con una sonrisa siniestra que me revolvió el estómago. Sé que las viuditas se sienten muy solas, pero no se le pegue tanto a mi yerno. El hombre casado necesita espacio exclusivo para su esposa. Suegra que respira en la nuca termina perdiendo al hijo para siempre. El aire abandonó mis pulmones por completo. La amenaza no estaba disfrazada de ninguna manera. Era una declaración de guerra directa, cruda y letal, apuntando a mis entrañas. Me zafé de su doloroso agarre con brusquedad, levanté la barbilla con todo el orgullo que me quedaba y le clavé una mirada de hielo. Mateo y yo no necesitamos espacios artificiales ni consejos no pedidos, Teresa. Él viene a visitarme a mi casa por amor, no por obligación, le respondí con una firmeza impecable que hizo que su sonrisa falsa titubeara por una fracción de segundo. Pero ella se recuperó rápido, demasiado rápido, soltando una carcajada áspera mientras me daba unas palmaditas condescendientes en el hombro dolorido. Ya lo veremos cuando se casen. Todo cambia, mi reina, todo cambia. El viaje de regreso a la tranquilidad de Coyoacán fue un infierno absolutamente silencioso. Miraba por la ventana del auto de Mateo, mientras la ciudad pasaba borrosa con las palabras venenosas de esa víbora repitiéndose en mi mente como una maldición interminable. Sería cierto su presagio. Estaba a punto de perder al niño, que crié con mi sangre, mi sudor y mis lágrimas. El miedo es una semilla venenosa que germina rápido, y Teresa acababa de plantarla muy profundo en mi corazón. Lo que yo no sabía, lo que ni siquiera podía llegar a imaginar en mis peores pesadillas de viuda solitaria, era que esa tensa plática junto al asador era apenas el prólogo inofensivo. Días después, Valeria se presentaría en el umbral de mi casa, no con preguntas disimuladas sobre herencias, sino con una exigencia tan despiadada, tan descarada e inhumana, que terminaría por romper violentamente el último hilo de cordura que mantenía unida a nuestra frágil familia. Agosto llegó con lluvias pesadas que lavaban las calles empedradas de Coyoacán, pero no lograban limpiar la angustia que se había instalado en mi pecho desde aquella barbacoa con los consuegros. Trataba de convencerme de que las palabras de Teresa eran solo el veneno de una mujer resentida con su propia vida. Mi respiro pareció llegar cuando Mateo me llamó una noche emocionado para contarme que él y Valeria estaban buscando un departamento propio para comprar antes de la boda. Sentí un alivio inmenso. Mi muchacho estaba construyendo su nido, asumiendo su papel de hombre tal como Roberto le había enseñado con su ejemplo.
Le ofrecí mi ayuda para empacar o buscar opciones, pero él me aseguró que tenían un buen enganche ahorrado y que financiarían el resto sin problemas. Me fui a dormir esa noche dándole gracias a la Virgen de Guadalupe, creyendo ingenuamente que la tormenta se había desviado de nuestra familia. Pero el diablo nunca duerme, solo espera el momento perfecto para atacar por la espalda. Una semana después, un martes por la tarde, mientras yo regaba mis bugambilias en el silencio del patio, el timbre sonó con una insistencia tan violenta y agresiva que me hizo dar un brinco del susto. Abrí la puerta de madera pesada y ahí estaba ella, Valeria, sin avisar, sin que Mateo la acompañara y sin una sola gota de la dulzura fingida que solía usar como escudo frente a mi hijo. Llevaba unos lentes oscuros enormes y cruzó el umbral empujándome ligeramente con el hombro, caminando por mi sala como si fuera un agente de bienes raíces evaluando una propiedad a punto de ser embargada. ¡Qué milagro, Valeria! ¿Pasó algo con Mateo?, pregunté secándome las manos temblorosas en el delantal, sintiendo cómo el estómago se me contraía en un nudo de hielo puro. Ella no respondió de inmediato. Caminó lentamente hacia el centro de la sala, miró el techo de vigas de madera, deslizó sus dedos con un desdén evidente sobre el respaldo del sillón donde Roberto solía leer el periódico cada domingo y finalmente se quitó los lentes. Sus ojos, desprovistos de cualquier calidez humana, me clavaron una mirada que destilaba pura y fría ambición. Elena, vine a hablar de negocios, de cosas serias que Mateo no tiene el valor de decirte en la cara para no herir tus sensibilidades, soltó con una voz tan gélida y cortante que me congeló la sangre en las venas. No entiendo a qué te refieres con negocios, balbuceé, sintiendo que el piso de barro debajo de mí empezaba a tambalearse peligrosamente. Valeria suspiró cruzando los brazos con esa misma arrogancia insoportable que le había visto a su madre junto al asador. Mira, seré directa y sin rodeos. Los precios de los departamentos en las zonas que nosotros merecemos vivir están absurdamente caros. El enganche que juntamos no sirve absolutamente para nada. Hizo una pausa dramática evaluando mi rostro confundido con una superioridad enfermiza. Tú vives aquí completamente sola en una casa de 3 habitaciones inmensa que ya te queda enorme. Es hasta ridículo. Lo más lógico, lo que cualquier madre decente en tu posición haría, es que vendas esta propiedad hoy mismo. Te compras un departamentito modesto, algo chiquito fácil de trapear para alguien de tu edad, y el resto del dinero nos lo das a nosotros como regalo de bodas para asegurar nuestro futuro. El mundo entero se detuvo por un segundo letal. El tic-tac del reloj de péndulo en la pared comenzó a sonar como martillazos directamente dentro de mi cerebro. Me estaba pidiendo en medio de mi propia sala que destruyera el único patrimonio de mi vida entera para financiar sus caprichos de niña rica arruinada. Me quedé sin aire, literalmente incapaz de articular una sola palabra frente a semejante atrocidad. Mi mente proyectaba imágenes de Roberto, trabajando dobles turnos de mis manos manchadas de tinta, calificando exámenes hasta la madrugada, con los ojos ardiendo de las navidades enteras donde no comprábamos ropa nueva para poder pagar puntualmente la hipoteca de estos mismos muros que ella ahora quería demoler con un par de frases arrogantes. Valeria me miró con fastidio al ver mi prolongado silencio, chasqueando la lengua. Piénsalo, Elena. Mateo es tu único hijo. Ya eres una mujer de la tercera edad. Esta casona tan vieja solo te va a traer achaques, humedad y problemas. Es tu deber moral ayudarlo a elevar su nivel de vida ahora que va a formar una familia de verdad. Esa frase fue el detonante exacto. La tristeza paralizante se evaporó y una rabia volcánica caliente y espesa subió por mi garganta, quemándome por dentro. Me paré derecha apoyando mis pies cansados con toda la fuerza y la dignidad que me quedaba, y la miré directamente a esos ojos oscuros e insolentes. Valeria, esta es mi casa. Aquí crié a mi hijo con sudor, y aquí amé a mi esposo durante más de 30 años. No voy a vender mi vida para comprarles lujos a ustedes. Si quieren un departamento de primer nivel, trabajen y súdenlo exactamente como hicimos Roberto y yo. La máscara de la nuera encantadora y sumisa se hizo añicos contra el suelo en una fracción de segundo. El rostro hermoso de Valeria se transformó por completo, contorsionándose en una mueca de asco y desprecio tan repugnante que parecía otra persona, un monstruo que finalmente salía a la luz. Eres una vieja egoísta, escupió las palabras como si fueran ácido sulfúrico cayendo directamente sobre mi rostro.
Tienes toda esta riqueza acumulada pudriéndose aquí para ti sola y te niegas a ayudar a tu propia sangre cuando más te necesitan. ¿Qué clase de madre tan miserable eres? No esperó ninguna respuesta de mi parte. Dio media vuelta enfurecida, haciendo resonar sus tacones de diseñador contra el piso, y salió dando un portazo tan violento que hizo temblar los cristales de las ventanas coloniales. Me quedé sola de pie en medio de la sala silenciosa mientras las lágrimas que había contenido con tanto orgullo finalmente se desbordaban quemándome las mejillas arrugadas. Egoísta. Yo que había cocinado en ollas abolladas y usado los mismos zapatos desgastados por años interminables para que mi hijo fuera a una universidad privada de prestigio y nunca se sintiera menos que nadie. El dolor no era físico. Era una herida letal profunda en el alma, una puñalada traicionera a la santidad de mi sacrificio materno. 2 días después, cuando Mateo me llamó para disculparse tibiamente por el malentendido de Valeria, justificándola, supe con amarga y terrible certeza que mi hijo ya estaba siendo devorado por la ambición desmedida de esa familia, y la verdadera pesadilla apenas estaba por comenzar. Septiembre llegó con la prisa de los vientos de otoño, trayendo consigo la fecha que marcaría el inicio de mi calvario público, la fiesta de compromiso. Valeria, con esa voz de niña buena que reservaba solo para mi hijo, había sugerido que el evento se realizara en mi casa. Claro, mi patio en Coyoacán, con su jardín amplio y la alberca iluminada, era el escenario perfecto y gratuito para sus delirios de grandeza. Acepté tragándome el orgullo porque una madre siempre dobla las manos con tal de ver sonreír a su muchacho. Pero los días previos a la fiesta, mi hogar fue invadido. Un ejército de decoradores transformó mi refugio de paz en un circo de ostentación: carpas blancas inmensas, mesas con manteles color rosa pastel, sillas acolchadas y luces colgando de las ramas de mis viejos árboles. Quedó precioso, lo admito, pero el costo debió rondar los 30,000 pesos. Cuando le pregunté a Mateo quién pagaba esa exageración, desvió la mirada y balbuceó que la familia de Valeria también había aportado. Mentira. El nudo en mi estómago me gritaba que mi hijo se estaba endeudando hasta el cuello para complacer a una mujer que me había llamado vieja egoísta en mi propia sala. Me sentí como una extraña, una intrusa invisible atrapada en mi propia casa, viendo cómo borraban la memoria de mi Roberto con glamour barato. El día 28 me levanté de madrugada, froté los pisos y limpié cada rincón hasta dejar la casa impecable, como si al lavar la cerámica pudiera limpiar también la falsedad que estaba a punto de ensuciarla. Me puse un vestido azul marino elegante pero discreto porque en mi educación la madre del novio no debe opacar a la novia. Mateo lucía guapísimo con su saco azul y Valeria, envuelta en un vestido blanco de princesa, repartía sonrisas plásticas a diestra y siniestra. Parecían la pareja perfecta de una revista del corazón, pero la ilusión se rompió en 1000 pedazos cuando la familia de la novia hizo su entrada triunfal a las 7. Doña Teresa cruzó el umbral caminando como si fuera la dueña absoluta de la propiedad. Llevaba un vestido rojo escotadísimo entallado hasta la asfixia, montada en unos tacones de 15 centímetros, y con el cabello rubio tan armado de laca que parecía un casco. Parecía una estrella de cabaret barato, jugando a ser la reina de Inglaterra. Ni siquiera se dignó a saludarme como la anfitriona que era. Apenas me lanzó un manotazo al aire desde lejos, levantando la barbilla, y se fue directo a pavonearse con sus amigas de sociedad. Era una humillación silenciosa, un desprecio calculado que me quemaba la cara frente a mis propios familiares. Detrás de ella caminaba don Mauricio, su esposo, con los hombros caídos y una expresión de absoluta vergüenza en el rostro. Yo sabía por qué. El pobre hombre seguía desempleado, arrastrando las cadenas de las deudas que su mujer acumulaba por pura vanidad. La fiesta avanzaba entre canapés, copas de vino caro y la música estridente del DJ. Yo circulaba entre las mesas intentando ser la madre orgullosa, pero mis ojos no podían dejar de seguir a Teresa. Para las 8 de la noche el alcohol ya le había soltado la lengua venenosa. Iba por su cuarta copa de vino cuando, al pasar cerca de su mesa, la escuché claramente. Hablaba a gritos rodeada de su séquito de amigas copetonas. «Oigan, muchachas, fíjense nomás en el tamaño de esta casona», decía, agitando su copa y derramando gotas tintas sobre mi piso. «La suegra de mi Valeria vive aquí completamente sola. 3 recámaras, alberca, un patio inmenso. Y la muy tacaña
No quiere vender para ayudar a su propio hijo a comprarse un departamento digno. Qué vieja tan egoísta y amargada de verdad. Las otras mujeres asentían como buitres, mirándome de reojo con lástima fingida. Tuve que apretar los puños hasta clavarme las uñas en las palmas para no acercarme y arrancarle las extensiones de cabello ahí mismo. Fingí que no escuchaba, pero la sangre me hervía de indignación. Me estaban destrozando la reputación en mi propia casa, bebiendo el vino que seguramente mi hijo había pagado. A las 9 llegó el momento del brindis oficial. Mateo subió a una pequeña tarima con el micrófono en mano y le declaró su amor eterno a Valeria. Ella lloró lágrimas de cocodrilo. Y todo el mundo aplaudió conmovido. Luego bailaron su vals de novios. Cuando la canción romántica terminó, mi muchacho hizo lo que siempre hacía en las fiestas familiares, me llamó al centro de la pista para bailar conmigo. Era nuestra tradición intocable. Mientras me abrazaba y girábamos lentamente frente a todos, cerré los ojos y sentí que a pesar de las víboras que nos rodeaban, mi hijo seguía siendo mío. Fui inmensamente feliz durante esos 3 minutos. Sin embargo, la alegría me fue arrebatada brutalmente en cuanto bajé de la tarima. Teresa me estaba esperando en una esquina oscura del patio apestando a alcohol y con la mirada desorbitada por la ebriedad. Sin previo aviso me agarró del brazo clavándome los dedos con tanta fuerza que me cortó la circulación. «Te crees muy especial, ¿verdad?», me siseó a escasos centímetros de la cara, escupiéndome las palabras. «¿Crees que por bailar con él eres la mujer más importante de su vida? Pues te equivocas. Ahora la que manda es mi hija. Tú ya eres un cero a la izquierda, vieja inútil». Traté de zafarme, pero ella apretó su agarre como una tenaza de hierro. «Suéltame, Teresa», le exigí con la voz temblorosa pero firme. Ella soltó una risa macabra. «¿O qué? ¿Qué me vas a hacer, viejita?». La rabia me cegaba, pero no iba a rebajarme a su nivel miserable. «Estás borracha. Ve a sentarte y tómate un vaso de agua», le ordené. Entonces me soltó bruscamente, dándome un empujón que me hizo tropezar. No caí al suelo de milagro, pero el desaire fue visto por varios invitados que prefirieron voltear la cara. Me refugié en el baño durante 10 minutos eternos, lavándome el rostro con agua helada, tragándome las lágrimas amargas para no arruinarle la noche a Mateo. Cuando salí con el orgullo pegado con cinta adhesiva, escuché la voz escandalosa de Teresa convocando a todos. «Gente, vamos todos a la alberca a tomarnos la foto oficial». Los invitados eufóricos se arremolinaron cerca del borde. Como era mi casa y mi hijo, caminé hacia la orilla de la alberca para unirme al grupo, poniéndome en la primera fila, sonriendo ingenuamente hacia la cámara del fotógrafo. No tenía ojos en la espalda. No sabía que esa maldita mujer caminaba sigilosamente detrás de mí en la oscuridad, lista para dar el golpe traicionero que casi me arranca la vida frente a todos los presentes. El destello del flash de la cámara fotográfica me cegó por una fracción de segundo. Estaba ahí de pie en la orilla de la alberca de mi propia casa en Coyoacán, sonriendo con la ingenuidad de una madre que solo quería salir bien en la foto del compromiso de su hijo. No vi venir el golpe. Sentí unas manos clavarse con violencia en mi espalda, un empujón cargado de odio y premeditación que me lanzó hacia adelante. El agua helada invadió mi boca y mi nariz en el mismo instante en que mi cuerpo rompió la superficie. Me hundí como una piedra. El vestido azul marino, ese que compré con tanta ilusión, se empapó de inmediato pesando horrores y convirtiéndose en un ancla de plomo que me arrastraba hacia el fondo oscuro. No sabía nadar bien, nunca aprendí. El pánico se apoderó de mí mientras mis pulmones empezaban a arder, exigiendo un aire que no existía. Batía los brazos desesperadamente, intentando rasgar el agua para subir, pero la fuerza me abandonaba y tosía debajo del agua. En medio de mi agonía, mientras la muerte me coqueteaba en el fondo de mi propia alberca, escuché sonidos ahogados provenientes de la superficie. Al principio pensé que eran gritos de auxilio, que los invitados estaban horrorizados, pero no. Eran carcajadas, risas altas, grotescas, descaradas. Y entonces, perforando el agua como un picahielos, la voz estridente de Teresa retumbó en mis oídos. «Parece que la madre del novio no sabe nadar, pobrecita». Me estaba muriendo literalmente, apagándome por la falta de oxígeno, y esa gente, esos parásitos que bebían de mi vino y comían en mi mesa, se estaban riendo de mi final.
Mi visión comenzó a oscurecerse por las orillas, entregándome a la desesperación, cuando sentí unas manos fuertes agarrarme por la cintura. Era mi hijo. Mateo se había lanzado al agua con todo y su ropa de diseñador. Con un tirón lleno de furia y terror me sacó a flote. Rompí la superficie tosiendo violentamente engasgada y escupiendo agua clorada temblando como una hoja al viento. Me arrastró hasta la orilla para ayudarme a salir. Al abrir los ojos completamente encharcada y humillada, vi a Valeria. La novia perfecta estaba parada del otro lado con la mano cubriendo su boca, pero no ocultaba la burla. Sus ojos brillaban de diversión porque también se estaba riendo. Teresa, la autora del atentado, me miraba con los brazos cruzados y una sonrisa de asquerosa satisfacción. Nadie más movió un dedo para ayudarme. Escuchar esta historia hasta el final es el primer paso para no callar más nuestras propias heridas. Si estás del lado de la verdad y repudias esta crueldad, deja tu like. Me pregunto con dolor, ¿cómo reaccionarías tú si estuvieras en mi lugar empapada y traicionada en tu propio hogar? Mateo me abrazó fuerte escurriendo agua sobre las baldosas y susurrándome que me calmara. Pero cuando él levantó la vista y escaneó a la multitud, el hijo amoroso desapareció y le dio paso a un hombre envuelto en una ira volcánica. Al ver las caras de los invitados, vio a su suegra altanera. Se puso de pie chorreando agua de su saco pesado, y su voz tronó en el patio con una autoridad absoluta. La fiesta se acabó. Todo el mundo sale de mi casa ahora mismo. El silencio cayó como una guillotina. Valeria, perdiendo el color del rostro, corrió hacia él suplicando: Mateo, amor, calma. Fue solo una broma. Mateo la miró con un desprecio y una rabia pura que quemaba broma. Mi madre casi se muere ahogada y te parece una broma. Valeria empezó a llorar jurando que ella no había hecho nada y echándole la culpa a su madre. Teresa, intentando mantener su patética arrogancia, soltó una risita nerviosa y le dijo: Ay, hijo, relájate. Fue solo una gracia. Mi hijo dio un paso hacia ella apuntándola con el dedo lleno de furia. No soy tu hijo. Y tienes 10 minutos para salir de aquí antes de que llame a la policía. El terror finalmente se pintó en la cara de Teresa cuando Mateo sacó su celular empapado del bolsillo y simuló llamar a la policía para reportar la agresión. Don Mauricio, pálido por el escándalo, la agarró del brazo bruscamente y le exigió que se fueran en ese mismo instante. Valeria seguía llorando, pero Mateo fue implacable. En menos de 5 minutos, los invitados tomaron sus cosas y salieron corriendo como cobardes. El patio quedó vacío. Solo quedamos Mateo y yo mojados y Valeria llorando a mares en el medio del jardín. Mateo me llevó adentro de la casa, me sentó en el sofá y me cubrió con toallas secas, preguntando si podía respirar bien. Yo no paraba de temblar. Al poco rato Valeria entró a la sala arrastrando su vestido blanco, ahora sucio de tierra, y con el maquillaje totalmente corrido por el llanto. Mateo, tenemos que hablar, suplicaba. Mi hijo se paró frente a ella, inquebrantable, y le dijo que no tenía nada de qué hablar. ¿Qué fiesta, Valeria? La fiesta en la que te quedaste parada riendo, mientras mi madre se ahogaba. Ella negó frenéticamente con la cabeza, jurando que estaba en shock y que no se había reído. Pero el destino cobra las facturas. Mateo sacó su celular y le advirtió que el fotógrafo había grabado todo en video. Tengo el video. Te estabas riendo con la mano en la boca. Ella palideció por completo. El teatro se había derrumbado estrepitosamente. Sal de mi vista, Valeria, sentenció mi hijo con voz de hielo puro, cerrándole la puerta a la mujer que casi nos destruye. Esa noche el silencio que invadió mi casa en Coyoacán era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. Atrás habían quedado las luces ridículas, las flores carísimas y el eco asqueroso de las risas de Teresa. Me refugié en mi habitación temblando bajo 3 cobijas de lana, sintiendo aún el olor a cloro y el ardor en mis pulmones. A través de la puerta entreabierta, escuchaba a Mateo caminar de un lado a otro, en la sala hablando por teléfono, con una voz que parecía raspar las paredes. Pasada la medianoche entró a mi cuarto. Todavía llevaba la camisa húmeda pegada al cuerpo y unas ojeras que le hundían el rostro. Se sentó al borde de mi cama y tomó mis manos heladas entre las suyas. Mamá, acabo de hacer 3 llamadas, me dijo mirándome con una determinación que me puso la piel de gallina. La primera fue a mi abogado porque voy a refundir a Teresa en la cárcel.
La segunda fue a don Mauricio para advertirle que controle a su fiera. Y la tercera fue a Valeria. Cancelé la boda, mamá. No voy a compartir mi vida con una hiena que se burla mientras mi madre se ahoga. El aire se me atoró en la garganta. Quería decirle que lo pensara bien, que no arruinara su vida por mi culpa, pero él me silenció con un beso en la frente. A la mañana siguiente, el domingo, amaneció gris, como si el cielo supiera la tormenta que nos venía encima. Estábamos en la cocina bebiendo un café negro y amargo, cuando el timbre sonó con una desesperación insoportable. Era Valeria. Mateo abrió la puerta y ella entró como un huracán de lástima. Venía vestida con la misma ropa del día anterior, arrugada y sucia, con el maquillaje escurrido como mapache y los ojos hinchados de tanto llorar. Se dejó caer de rodillas en medio de mi sala, uniendo las manos en un gesto de súplica que me revolvió el estómago por su cinismo. Mateo, mi amor, perdóname por la virgencita, sollozaba arrastrándose hacia él. Mi mamá estaba borracha, no sabía lo que hacía. Te juro que yo me quedé paralizada, fue un shock, no era burla. Mateo la miró desde arriba, frío como el mármol, sin mover un solo músculo para ayudarla a levantarse. Cruzó los brazos y le soltó un dardo envenenado. Tu madre sabía exactamente lo que hacía Valeria. Y tú te quedaste ahí tragándote la risa, haciéndote la mosca muerta, mientras mi madre tragaba agua. Ya vi el video completo. Eres igual de podrida que ella. Valeria chilló un sonido agudo y patético, negando con la cabeza. No es cierto, te lo suplico, no me dejes. Amo nuestra vida, amo nuestros planes. Se aferró a la pierna del pantalón de mi hijo con desesperación, pero él se apartó con asco, ordenándole que se largara de nuestra casa y no volviera a pisar Coyoacán en su vida. Entonces, al verse arrinconada, al darse cuenta de que las lágrimas de cocodrilo no estaban funcionando para salvar su mina de oro, Valeria soltó su última carta, la más sucia y letal de todas. Se quedó sentada en el suelo de terracota, se secó las lágrimas con el dorso de la mano temblorosa, me miró fijamente a los ojos con una frialdad repentina y disparó a quemarropa. Estoy embarazada, Mateo. Tengo 2 meses. El silencio que cayó sobre la sala fue tan pesado que sentí que el techo se nos venía encima. Mi corazón dio un vuelco salvaje, latiendo desbocado contra mis costillas. Un nieto, sangre de mi sangre, pero gestado en el vientre de una mujer dispuesta a destruirme. Mateo se quedó petrificado, blanco como un papel, perdiendo el aliento. ¿Qué acabas de decir?, susurró como si las palabras le rasparan la garganta. Valeria asintió, recuperando un asomo de esa sonrisa arrogante y perversa, sabiendo que acababa de lanzar una bomba atómica. Iba a ser la gran sorpresa de anoche, antes de que tu madrecita arruinara la fiesta con su dramatismo. Tengo los exámenes médicos. Mi hijo se pasó las manos por la cara desesperado y me buscó con la mirada. Vi en sus ojos la lucha titánica entre el deber de un hombre de bien y el asco profundo hacia la mujer que tenía enfrente. «Es tu decisión, mi muchacho». «Arra», le susurré desde el sofá, sintiendo un nudo de lágrimas atoradas, pero un matrimonio a la fuerza es una jaula sin llave. Mateo asintió lentamente, tragó saliva y se volvió hacia Valeria, quien ya se ponía de pie, alisándose la falda sucia, creyendo que había ganado la guerra. «Escúchame muy bien», le dijo él, apuntándola con el dedo índice, con una voz que no dejaba lugar a réplicas. Seré el padre de esa criatura. Pagaré la pensión, las consultas, los pañales y todo lo que dicte la ley. No le faltará nada a mi hijo. Pero a ti no te quiero como esposa ni regalada. El compromiso sigue roto. El rostro de Valeria se desfiguró por completo. La rabia sustituyó al llanto en una fracción de segundo. Sus verdaderos colores oscuros y podridos salieron a flote. «No puedes hacerme esto», gritó histérica, agitando los brazos. «¿Qué hay de nuestro departamento, de nuestro futuro? No voy a criar a este chamaco sola». Mateo no parpadeó. «Lo harás o te lo quitaré en los tribunales si no demuestras ser una madre decente». Entonces la rabia de ella buscó un objetivo más fácil. Giró sobre sus talones, me apuntó con un dedo tembloroso y me escupió su veneno. «Todo esto es tu maldita culpa, vieja metiche. Le lavaste el cerebro para separarlo de mí. Eres una bruja que no soporta vernos felices». Antes de que yo pudiera abrir la boca para defenderme, Mateo se interpuso entre nosotras como un muro de contención, agarró a Valeria del brazo con firmeza y la arrastró hacia la puerta principal. «A mi madre no le vuelves a levantar la voz en tu vida».
Lárgate de aquí antes de que llame a la policía por allanamiento. Cerró la pesada puerta de madera en sus narices, dejando a Valeria gritando maldiciones en la calle. Mi hijo se dejó caer a mi lado en el sofá agotado, enterrando el rostro entre sus manos. La batalla de la mañana había terminado, pero el verdadero golpe maestro apenas estaba por revelarse. Porque mientras Valeria lloraba afuera, Mateo levantó la vista, sacó su celular y me dijo con voz sombría: «Mamá, hay algo peor, algo que descubrí hace semanas y que tienes que ver ahora mismo». Y lo que me mostró a continuación en esa pantalla me heló la sangre para siempre. El ruido del portazo de Valeria aún retumbaba en las gruesas paredes de mi casa en Coyoacán, pero el verdadero terremoto estaba a punto de desatarse en el centro de mi sala. Mi hijo Mateo se dejó caer pesadamente a mi lado en el sofá, frotándose el rostro con ambas manos, como si quisiera arrancarse el cansancio y la inmensa decepción de un solo tajo. El silencio era asfixiante, cargado con esa estática opresiva que siempre precede a las peores tormentas. Respiró hondo, tragando aire con dificultad, y sacó su teléfono del bolsillo del pantalón. «Mamá, hay algo peor, algo que descubrí hace 3 semanas, pero que me tragué porque necesitaba estar completamente seguro», me dijo, con una voz tan ronca y vacía que me heló la sangre. Mis manos, ya temblorosas por la confrontación con esa muchacha, se aferraron a los cojines. Le pregunté qué podía ser más asqueroso que haberse reído mientras yo me ahogaba en la alberca. Él levantó la mirada con los ojos inyectados en sangre y me soltó la primera bofetada de realidad. «Esa mosca muerta no es ninguna víctima, mamá. Le cloné el WhatsApp hace casi un mes porque no soltaba el maldito teléfono ni para ir al baño. Lo que encontré es el infierno mismo». El estómago se me contrajo de golpe, como si me hubieran dado un puñetazo directo en las entrañas. Mateo deslizó su dedo por la pantalla brillante y me puso el aparato frente a los ojos. Eran capturas de pantalla de interminables conversaciones entre Valeria y su queridísima madre doña Teresa. Las fechas marcaban meses enteros de conspiración bajo mi propio techo, mientras yo les servía de comer y les abría las puertas de mi hogar con todo el amor de una madre. «Lee esto, mamá», me ordenó mi hijo con una furia contenida que hacía vibrar su mandíbula. Empecé a leer, y cada palabra era una aguja oxidada clavándose debajo de mis uñas. Teresa no era ninguna señora de alta sociedad. Estaba hundida en la miseria financiera. Había perdido los ahorros de su esposo, tenía tarjetas de crédito topadas y lujos que no podía pagar. Su mensaje era brutalmente claro y descarado: «Hija, tienes que convencer a Mateo de que la vieja venda la casona de Coyoacán de una vez por todas. Debemos 1,5 millones de pesos. Si no pagamos para diciembre nos embargan. Con el dinero de esa vieja pagamos mi deuda y a ustedes les sobra lana para su nidito de amor». Sentí que el oxígeno desaparecía de la sala. 1,5 millones de pesos. Toda la arrogancia de esa mujer infame en mi fiesta de compromiso, sus vestidos entallados y su actitud de millonaria, todo estaba financiado con deudas y con el plan macabro de robarme el patrimonio que Roberto y yo construimos con la Puticominto, sangre de nuestras manos. Seguí leyendo, empujada por una curiosidad morbosa y autodestructiva. Valeria, la supuesta niña buena que lloraba a mares, hace apenas unos minutos, suplicando perdón, en este mismo piso, le respondía a su madre: «Mami, ya lo intenté, pero la vieja es terca como una mula. Dice que aquí tiene sus recuerdos y no quiere soltar la propiedad». La respuesta de Teresa me revolvió el alma y me hizo sentir una bilis amarga subiendo por mi garganta. «Pues haz que la vieja se sienta sola, Valeria. Aíslala. Dile que esa casa le queda inmensa. Cuando se casen, dejen de visitarla para que se pudra de la soledad. Una hora de desesperación y firmará lo que sea». Era pura maldad, un veneno destilado con paciencia. Me estaban usando como a un simple cajero automático al que planeaban desechar en cuanto estuviera vacío. Las lágrimas que resbalaban por mis mejillas ya no eran de tristeza, sino de un asco profundo, visceral, de ese que te da ganas de arrancarte la piel a tiras. Miré a Mateo, esperando que el horror terminara ahí, pero él negó lentamente con la cabeza, con una lágrima de pura rabia escurriendo por su rostro varonil. «Sigue bajando, mamá. Falta el tiro de gracia». Deslicé el dedo tembloroso por la pantalla, sintiendo que el cristal del teléfono me quemaba las yemas de los dedos.
El siguiente mensaje de Teresa era el más perverso de todos. Una sentencia de muerte en vida que me paralizó el corazón en el pecho. Y escúchame bien: en cuanto la tonta suelte el dinero y venda, convences a Mateo de meterla a un asilo. Le dices que es por su propia seguridad, que ya no coordina bien. Así ustedes se quedan con todo y nos deshacemos del estorbo para siempre. Asilo. Esa maldita palabra parpadeaba en la pantalla como un letrero de neón en el mismísimo infierno. Querían arrancarme mi casa, exprimir mi dinero para pagar sus farsas y luego encerrarme a morir sola en un cuarto frío, tratándome como a un perro viejo y enfermo al que nadie quiere alimentar. Solté el teléfono sobre el sofá como si fuera una brasa ardiente. El dolor en mi pecho era tan agudo que me costaba mantener la postura recta. ¿Y Valeria? ¿Qué respondió a eso? Pregunté en un susurro roto, temiendo la respuesta más que a la muerte misma. Mateo recogió el aparato con los nudillos blancos por la fuerza descomunal con la que lo apretaba. Respondió: «Sí, mami, tienes toda la razón. Es lo mejor para todos. Yo no voy a estar cuidando ancianas». Esa fue la estocada final, el golpe que mató cualquier rastro de piedad en mí. La dulce Valeria no fue manipulada. Fue una cómplice voluntaria, una arquitecta codiciosa de mi ruina. Entendí entonces que el empujón en la alberca no fue una simple borrachera de Teresa. Fue la frustración desbordada de ver que su plan se retrasaba. Fue el odio puro de saberme viva y dueña de lo que ella tanto codiciaba. Mateo me abrazó escondiendo su rostro en mi cuello, llorando la pérdida de la mujer que amaba y el horror de la monstruosidad que había metido a nuestra familia. Pero sus lágrimas no duraron mucho. Se separó de mí, se limpió el rostro con la manga de la camisa y me miró con una frialdad absoluta, la de un cazador que ya tiene a su presa en la mira. «Se acabó el sufrimiento, mamá», sentenció con una voz de acero inoxidable. «Voy a reconocer a ese bebé porque es mi sangre, pero a Teresa y a Valeria las voy a arrastrar por los tribunales hasta dejarlas en la calle. Van a pagar cada lágrima tuya con sangre». Y así, en medio de la traición más asquerosa, comenzamos a afilar los cuchillos para la guerra inminente. La casa en Coyoacán se había convertido en un búnker de guerra. Después de leer esos mensajes asquerosos donde Teresa y Valeria planeaban botarme en un asilo, como a un perro sarnoso, el llanto se me secó por completo. Me miré al espejo del pasillo y ya no vi a la viuda frágil de Roberto, vi a una loba dispuesta a morder. Sin embargo, en las madrugadas el insomnio me torturaba con una pregunta que me quemaba las entrañas. ¿De verdad iba a destruir a la abuela de mi futuro nieto? La sangre tira, dicen, y ese bebé llevaba la de mi hijo. ¿No sería mejor perdonar y tragarme el orgullo por la paz de esa criatura inocente? Pero luego recordaba el agua helada invadiendo mis pulmones, la risa estridente de Teresa, burlándose de mi ahogo, y la compasión se me pudría en el pecho. No, el perdón es para los que se arrepienten, no para las víboras que solo lloran cuando les pisan la cola. Mateo ya estaba moviendo sus fichas legales para procesar a Teresa por agresión y tentativa de homicidio. Pero sentíamos que nos faltaba un eslabón, el tiro de gracia definitivo. Pasaron un par de días de un silencio sepulcral, un silencio pesado como plomo que presagiaba un huracán. Valeria intentaba bombardear a Mateo con llamadas, pero mi hijo se mantenía firme como una roca. Fue entonces una tarde de martes, cuando la tensión se rompió por completo. El teléfono sonó, y la voz al otro lado de la línea era temblorosa, casi un susurro ahogado por la urgencia. Era Paola, la hermana menor de Valeria. Yo ni siquiera sabía que ella tenía mi número. «Doña Elena, necesito verla urgentemente. Necesito contarle la verdad sobre mi familia». Me soltó a bocajarro, rogándome hablar en persona. El corazón me dio un vuelco brutal. Una trampa. ¿Acaso las alimañas estaban cambiando de táctica, enviando a la más joven como carnada a pesar del pánico que me revolvía el estómago? Le dije que viniera a mi casa esa misma tarde. Paola cruzó el umbral de mi puerta, sentándose en mi sala visiblemente nerviosa y frotándose las manos. «Ya no aguanto más guardar esto», me confesó con los ojos llenos de lágrimas. Me relató con un asco evidente cómo su propia madre era una persona terrible, manipuladora e interesada, que había destruido por completo la vida de su padre. Don Mauricio era un hombre trabajador, pero Teresa gastaba más de lo que él ganaba en cosas de marca para ostentar.
La ambición desmedida de esa mujer los había ahogado en deudas masivas, debiendo muchísimo dinero a los bancos, sin importarle que él hubiera perdido su empleo. Escuchar a una hija destrozar así la imagen de su propia madre fue un gancho directo al hígado, una revelación tan dolorosa como necesaria. Paola me explicó que Valeria, siendo débil, siempre hacía todo lo que Teresa le ordenaba, convirtiéndose en el peón perfecto para intentar quitarme mi casa. Pero la verdadera sacudida llegó unos días después cuando Paola me llamó con una noticia que cambió el tablero por completo. Doña Elena, mi papá se separó de mi mamá, me reveló con una mezcla de alivio y tristeza. Salió de la casa hoy y se fue a vivir conmigo, ya no la aguanta más. Al día siguiente Paola llegó acompañada de don Mauricio. El pobre hombre se veía con una apariencia pésima, flaco, con ojeras hundidas y el cabello desaliñado como si hubiera envejecido 10 años en apenas unas semanas. Se sentó en mi sala, rompió en llanto y me pidió perdón desde el fondo de su alma. Pero don Mauricio no venía solo a llorar sus desgracias. Venía dispuesto a traicionar a la mujer que le desgració la vida. Se inclinó hacia adelante y soltó una confesión que me dejó sin aliento. Teresa ya hizo esto antes, y tengo algo que puede ayudarle en su proceso. El estómago se me hizo un nudo apretado. ¿Cómo que ya lo había hecho antes? Don Mauricio sacó una carpeta de su bolso y me la entregó con las manos temblorosas. Adentro había copias de documentos y reportes médicos. Me relató que en el año 2015, durante una fiesta de cumpleaños, Teresa tuvo una fuerte discusión con una amiga. En un arranque de furia, Teresa la empujó deliberadamente por las escaleras. La mujer cayó y se fracturó el brazo. Aunque ella juró que había sido un terrible accidente y que la otra había tropezado, Mauricio la vio empujarla con sus propios ojos. La familia de aquella víctima no quiso proceder legalmente porque eran amigas viejas, pero Mauricio, asqueado, había guardado celosamente el informe médico del hospital en su casa. Era el eslabón perdido. La prueba irrefutable de que Teresa era una psicópata violenta, con un largo historial de accidentes provocados. Al sostener esos papeles amarillentos, sentí cómo el universo me entregaba la espada de la justicia. Miré a ese padre destrozado, tomé el expediente y supe que la guerra estaba ganada. Íbamos a arrastrar a doña Teresa hasta los tribunales para hacerle pagar cada gota de mi sufrimiento. El 5 de noviembre amaneció con un frío que calaba hasta los huesos, un clima perfecto para el día en que la justicia finalmente me miraría a la cara y la audiencia judicial se llevaría a cabo. Llegué a los juzgados del brazo de mi hijo Mateo, sintiendo el olor a madera vieja, sudor frío y desesperación que impregna esos pasillos interminables. El peso de la culpa materna casi me dobla las rodillas en la entrada del recinto judicial. Me atormentaba pensar si de verdad iba a hundir a la futura abuela de mi nieto en la miseria absoluta, si acaso estaba cruzando una línea sin retorno en nombre de la venganza. Pero entonces la vi llegar. Teresa apareció envuelta en ropa negra, escondiendo su mirada de reptil, tras unos lentes oscuros gigantescos, caminando con la cabeza baja para jugar el papel de la pobre víctima indefensa. Ver su teatro barato evaporó cualquier rastro de piedad que me quedara en el alma. Esa mujer no venía arrepentida, venía dispuesta a mentir para salvar su propio pellejo y seguir escupiendo su veneno. Dentro de la pequeña y asfixiante sala, la jueza, una mujer de unos 50 años, con el rostro endurecido y firme por años de escuchar mentiras, tomó su lugar en el estrado. El abogado de Teresa, un hombre mal vestido, con un traje arrugado y un portafolios viejo que parecía a punto de desarmarse, inició su patética defensa. Escuchar a ese abogaducho de quinta justificar un intento de asesinato como si fuera una simple travesura de cantina me hizo hervir la sangre. Quería gritarle que su clienta no era una pobre mujer confundida, sino una hiena sedienta de sangre y dinero. El leguleyo argumentó descaradamente que todo había sido un accidente lamentable, que Teresa estaba ahogada en alcohol y había perdido el equilibrio tropezando contra mí sin ninguna intención de hacerme daño. Mateo me apretó la mano con fuerza bajo la mesa, pidiéndome paciencia con la mirada. Sabíamos que nuestro turno estaba por llegar y que el castillo de naipes de esa arpía estaba a punto de colapsar frente a todos de la manera más humillante posible. Nuestro abogado impecable y letal no se molestó en alzar la voz para debatir estupideces. Simplemente pidió permiso a la jueza para proyectar el video completo de la fiesta en la sala. La habitación quedó en penumbras mientras la pantalla cobraba vida. No era un video borroso ni confuso.
Era la radiografía perfecta de su maldad absoluta. Todos vimos claramente cómo Teresa se acercaba sigilosamente por mi espalda, volteaba a los lados para cerciorarse de que nadie la viera y me empujaba con todas sus fuerzas al agua congelada. El silencio en la sala fue tan sepulcral que pude escuchar cómo Teresa dejaba de respirar aterrada al verse expuesta. Y luego el eco del video retumbó en las paredes de madera, sus carcajadas grotescas y aquella frase maldita burlándose de que yo no sabía nadar. La jueza se acomodó los anteojos con el ceño fruncido, apuntando en su libreta con una expresión que prometía la guillotina inminente. Pero la humillación pública de Teresa apenas comenzaba. Nuestro abogado sacó de su maletín las copias impresas de los mensajes de WhatsApp entre ella y Valeria, demostrando cómo planeaban manipularme despiadadamente. Leyó en voz alta para que constara en el acta el plan macabro para obligarme a vender la casona de Coyoacán, saldar sus deudas asfixiantes y luego arrumbarme en un asilo de ancianos. Cuando nuestro abogado soltó sobre la mesa el expediente médico del 2015, detallando cómo Teresa había empujado a otra mujer por las escaleras para fracturarle el brazo, la máscara de viuda compungida se le hizo pedazos. Su propio esposo, don Mauricio, le había entregado la soga para ahorcarla. Quedó exhibida no como una borracha imprudente, sino como una criminal reincidente, una psicópata de manual que usaba la violencia física, cada vez que sus berrinches de niña rica, arruinada, no salían como ella quería en su miserable vida de apariencias. La jueza, visiblemente asqueada por la evidencia abrumadora, se dirigió a la acusada dándole una última oportunidad para hablar y defenderse. Teresa se soltó a llorar con un llanto fingido de esos que dan vergüenza ajena. Meritísima, yo estaba completamente borracha. Se lo juro por Dios que yo no sabía lo que estaba haciendo. Jamás le haría daño a nadie. En mi sano juicio, sollozó intentando conmover al estrado con sus falsas lágrimas. La jueza la fulminó con la mirada, golpeando el mazo de madera con una furia implacable. Luego añadió con desprecio evidente que se necesita muchísima coordinación motriz para acechar a su víctima por la espalda, empujarla a traición y luego tener el descaro de reírse de su agonía. La magistrada sentenció que aquello no era un accidente, sino una agresión premeditada, agravada por su historial violento. Cada palabra de la jueza era un clavo, hirviendo en el ataúd de la soberbia de Teresa, quien se encogió en su asiento temblando de pavor absoluto. Finalmente la jueza me miró directamente a los ojos y me pidió que me pusiera de pie para decir mis últimas palabras antes del veredicto. Me levanté temblando, pero apoyándome en la mesa de roble, sintiendo que por primera vez en meses volvía a respirar aire limpio. Casi me muero en mi propia casa, su señoría, dije con la voz firme y clara. No sé nadar, tragué agua sintiendo que era mi fin, y esa mujer se rió a carcajadas de mi sufrimiento. Lo único que pido es justicia, que pague por lo que hizo, y que se quede lejos de mí para siempre. La jueza asintió con solemnidad y procedió a dictar la sentencia definitiva. Doña Teresa fue condenada a pagarme 1,5 millones de pesos por daños morales e intento de lesiones graves, además de imponerle una orden de restricción inquebrantable de 500 metros que de violarse resultaría en cárcel inmediata. Teresa estalló en un grito histérico, arañándose la cara, chillando que no tenía ni un peso partido por la mitad y que estaba en la ruina total. Pues, venda sus bienes, señora, porque la sentencia está dada, sentenció la jueza con frialdad implacable, sellando el destino de esa víbora para siempre y devolviéndome al fin la paz inquebrantable que me habían intentado arrebatar. Salimos de los juzgados pisando fuerte con el viento helado de noviembre, golpeándome el rostro, pero por primera vez en meses sentí que respiraba aire puro. Atrás, en esa sala con olor a madera vieja y desesperación, dejaba los restos destrozados de la soberbia de Teresa. El sonido del mazo de la jueza dictando la sentencia de 1,5 millones de pesos seguía resonando en mi cabeza como una melodía de victoria. Mateo me abrazó con una fuerza que me devolvió el alma al cuerpo, susurrándome al oído que por fin había terminado la pesadilla, que nadie volvería a hacerme daño mientras él respirara. Pero la caída de Teresa apenas comenzaba. Días después de la sentencia, me enteré por Paola del infierno absoluto en el que se había hundido su propia madre.
La mujer que se paseaba por mi patio en Coyoacán, luciendo vestidos entallados y exigiendo pleitesía, entró en un estado de pánico tan patético que daba lástima. Intentó malbaratar su supuesta mansión para pagarme, pero el banco se le adelantó. La casa estaba hipotecada hasta los cimientos y llena de deudas impagables. Al final no valía ni un peso partido por la mitad. Intentó vender su auto abollado, sus muebles gastados y sus joyas de fantasía, que juraba eran diamantes reales. Solo logró juntar la miseria de 30,000 pesos, ni siquiera una fracción de lo que la ley le exigía. Cuando su abogado de quinta suplicó un plan de pagos, la jueza se lo concedió, pero con una condición que le destrozó el ego: a pedazos cuotas mensuales obligatorias bajo amenaza de embargo de salario o cárcel inminente. Y así la gran doña Teresa, la misma víbora que me llamó vieja inútil y que pasaba sus tardes bebiendo vino barato con sus amigas copetonas, tuvo que tragarse su orgullo y buscar empleo. Paola me confesó con una mezcla de tristeza y vergüenza que su madre lloraba a mares todas las noches en el cuartucho de azotea que ahora rentaba. Consiguió trabajo como vendedora de mostrador en una tienda de ropa de descuento en un centro comercial. Ganaba el salario mínimo. La mujer que se burló de mi esfuerzo, que intentó arrumbarme en un asilo para robarme mi hogar, ahora pasaba 10 horas al día de pie, acomodando ganchos y recibiendo los gritos de clientas exigentes para poder pagarme la cuota mensual. Cada centavo que caía en mi cuenta bancaria llevaba el sabor de su humillación y el sudor de su castigo. Mientras tanto, el destino de Valeria pendía de un hilo finísimo. Estaba embarazada cargando a mi futuro nieto en el vientre, pero Mateo fue implacable con sus condiciones. Le pagó absolutamente todos los gastos médicos, la acompañó a cada ultrasonido y no dejó que le faltara nada material, pero se negó rotundamente a volver con ella. No voy a meter a mi cama a la mujer que fue cómplice de mi peor pesadilla, le había sentenciado mi hijo con una frialdad que la destrozó por dentro. La única forma en que Mateo consideraría formar una familia real era si Valeria demostraba un cambio drástico, y eso significaba arrancar a Teresa de su vida de raíz. Valeria dudó, presa de esa codependencia enfermiza con su madre. Incluso intentó verla a escondidas en un par de ocasiones, pero Mateo se enteró. La confrontación fue brutal. Mi hijo le dio un ultimátum definitivo, un jaque mate que no dejaba salidas: o cortas el contacto con la mujer que intentó matar a mi madre hoy mismo, o el día que nazca este bebé, te demandaré por la custodia total, y te juro por mi vida que te lo quito para siempre. Acercarse al abismo hizo que Valeria despertara de su trance tóxico. Bloqueó a Teresa de su teléfono, de sus redes sociales, y se mudó a un pequeño departamento cuya dirección mantuvo en estricto secreto. Inició terapia psicológica pagada con su propio sueldo para desintoxicarse de la manipulación y la codicia con la que había crecido. Mateo observó de lejos sin ceder un milímetro hasta que los meses pasaron y el cambio en ella se volvió innegable y profundo. La muchacha arrogante que exigía mi casa de Coyoacán había muerto, dando paso a una mujer aterrada, pero dispuesta a redimirse por el bien de su hijo. En abril, el llanto de un recién nacido inundó los pasillos del hospital. Era un niño sano, de ojos inmensos y manitas inquietas. Lo llamaron Roberto en honor a mi difunto esposo, el abuelo que lo cuidaría desde el cielo. Cuando Mateo lo puso en mis brazos por primera vez, el olor a vida nueva borró de golpe el tufo a cloro y muerte que me había perseguido desde aquella espantosa noche en la alberca. Lloré, pero esta vez eran lágrimas puras, de esas que limpian el alma y te devuelven la fe en los milagros cotidianos. Mateo y Valeria se casaron 2 meses después, en una ceremonia civil íntima, sin vestidos de princesa ni decoraciones de 30,000 pesos. Teresa, por supuesto, no fue invitada. De hecho, los guardias de seguridad tenían su fotografía en la puerta por si la locura la empujaba a aparecerse y arruinar el día. Hoy, sentada en la plaza de Coyoacán con un café de olla humeante entre las manos, respiró una paz que creí perdida. Con el dinero de las cuotas que Teresa me deposita religiosamente cada mes, me he dedicado a viajar. Ya conocí la Patagonia y caminé por las calles empedradas de Madrid, cumpliendo los sueños que Roberto y yo dejamos pendientes en un cajón. He aprendido a base de golpes y traiciones despiadadas que la dignidad de una mujer no se negocia con nadie, ni siquiera en nombre de la familia.
y que aunque el agua helada de la maldad intente ahogarnos en nuestra propia casa, siempre podemos aprender a nadar para salir a la superficie y reclamar nuestra vida con la frente en alto. El ocaso pinta el cielo de colores cálidos, y el viento me acaricia el rostro arrugado, recordándome que después de la tormenta siempre llega la calma. El atardecer trae paz después del caos. ¿Cómo está tu corazón ahora después de caminar esta ruta espinosa conmigo? Escribe una palabra que defina esta historia para ti en los comentarios, porque cada silencio sanado merece ser escuchado. Esta historia y los personajes que en ella aparecen son una obra de ficción creada con fines de entretenimiento, drama y reflexión. Sin embargo, las dinámicas oscuras que aquí se relatan, tales como la manipulación intrafamiliar, la violencia física, el abuso psicológico hacia personas mayores y la extorsión económica, son realidades dolorosas que muchas personas enfrentan en su vida cotidiana. Si tú o alguien que conoces se encuentra atrapado en una situación de riesgo, abuso, violencia doméstica o fraude familiar, no dudes en buscar apoyo inmediatamente. Acércate a las autoridades competentes de tu localidad. Contacta a organizaciones gubernamentales o asociaciones civiles especializadas en atención a víctimas o confía en alguien cercano y seguro para alzar la voz. Romper el silencio es el primer paso para proteger tu integridad. No estás sola, y siempre hay una salida legal y psicológica para recuperar tu paz.